Buenas tardes a todos. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Bien, pues ya está grabando esta cosa. Muy bien. Bien, pues bienvenidos una vez más a Desmarañando la Historia con su servidor en Formación del Estado Mexicano. Y el día de hoy vamos a continuar con el inicio de nuestro camino a la independencia. En el capítulo anterior conocimos un poquito más acerca de la figura de un personaje entrañable en la historia, que es Miguel Hidalgo y Costilla, y que formó parte importante en la consecución de la independencia de México. Ahora, de igual forma vimos en el capítulo anterior que la lucha independentista pues tuvo un fin muy en específico, ¿no? Que era el desarrollo del criollismo. ¿Recuerdan qué era el criollismo? Españoles nacidos aquí en México. Exactamente, los españoles nacidos en México, en Nueva España, porque no era todavía llamado México, era la Nueva España. Pero estos criollos nacidos en la Nueva España, ¿qué querían? Que sus derechos se representen aquí en Nueva España. Es correcto, muy bien, Emilio. Angelín, ¿qué más podemos decir? Era como, como dice Emilio, era como para que se viera lo de su... ¿Cómo explicar, maestro? A ver, Dianela. Derecho. Ajá. Alexis. Pues como dijo mi compañero, para que se les respetaran los derechos y también no se les considerara como de clase baja, ya que los que vivían aquí, los criollos que nacían aquí, se consideran de clase baja y no como españoles. Una clase minoritaria, más que clase baja, una clase minoritaria, ¿okay? Que gozaba de menos privilegios, es correcto. Y entonces, los criollos lo que querían era esto, ¿no? De promover su identidad y de decir, bueno, pues si nosotros somos de la Nueva España, ¿por qué si nosotros nacimos en estas tierras, por qué no tenemos tantos privilegios como los demás? Y entonces se vuelven más orgullosos de pertenecer a estas tierras, a la Nueva España, y entonces el desarrollo del nacionalismo influye para que el criollismo, es decir, este sentimiento criollo se vuelva más palpable para la lucha de la independencia. Ahora, decir que no todos los criollos apoyaban la lucha de la independencia, ¿eh? Cabe mencionar que los que iniciaron el movimiento se les llamaba insurgentes, ¿sí? Porque habían iniciado la insurrección, es decir, la rebeldía. Entonces, a los insurgentes o los insurgentes eran este grupo de militares, de criollos, de mestizos, de indígenas, que se unieron a la causa de la independencia, en lo cual estaba liderada por Miguel Hidalgo y Costilla. ¿Dónde nace el movimiento de independencia? ¿Quién me dice? ¿En qué territorio? ¿En Pachuca? No, un poquito más arriba. A ver, Valeria. En Guanajuato. En Guanajuato, efectivamente. En Dolores Hidalgo, en Guanajuato. ¿Ok?
Y bueno, vamos a ver, voy a compartir con ustedes esta información y vamos a ver hoy en qué consiste la primera etapa de la independencia de México, ¿no? Ya habíamos visto parte de los antecedentes, ¿ok? ¿Cuáles fueron los movimientos importantes o las tres cosas importantes que promovieron la independencia de México? Uno, el movimiento ilustrado, ¿sí? Que es esta serie de conocimientos que se dieron en Europa en los años de 1700 y que fueron llevados hasta América Latina gracias a los frailes, a los sacerdotes. Y entonces empezó a permear la idea del humanismo y el liberalismo. Y entonces estas ideas de la ilustración, de la libertad, de los derechos del hombre, pues fueron cristalizados en dos eventos muy importantes. Uno, en el año de 1776, la independencia de los Estados Unidos. Y posteriormente, en 1789, la Revolución Francesa. ¿Okay? Entonces, estas dos cosas, la libertad, la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa, encaminaron a que no solo la Nueva España, sino muchos de los territorios de las colonias españolas empezaran a promover su independencia. Antes de México, el primer territorio en buscar su independencia, el territorio de Haití. Pero ahorita nosotros a lo que nos daña es qué pasó en la Nueva España. Y entonces, en la Nueva España se da el llamado Grito de Dolores con Miguel Hidalgo como cabecilla del movimiento. Mencionábamos que en el Grito de Dolores, Miguel Hidalgo nombra a Fernando VII, es decir, que se da este grito, pero en apoyo de la corona de Fernando VII y en contra de el virrey Pedro de Garibay, quien apoyaba a los peninsulares y también apoyaba la instauración de un régimen por parte de los franceses. Ahora, en cuanto al Grito de Dolores, una vez que se efectúa, pues era un pequeño grupo de personas las que se habían congregado. Y entonces este grupo empieza a iniciar su cabalgata y entonces, aunque el Grito de Dolores se celebra el 15 de septiembre de 1810, es hasta el día 16 de septiembre que conmemoramos el inicio de la independencia. ¿Okay? Uno es el Grito de Dolores, que es el 15, y la independencia de México, el inicio de la independencia de México, es ahora sí que en la mañana o en la madrugada del día 16 de septiembre. Entonces, Hidalgo y todos sus seguidores se presentan y llegan hasta San Miguel el Grande, donde convocan a más gente, y se le unen más criollos y más mestizos, y llegan hasta la ciudad de Celaya. Allí en la ciudad de Celaya se dan cuenta a Allende y Aldama, pues que el movimiento podría crecer más y que había sobre todo el sector que... ok, no te preocupes, lo bueno es que ya estás de vuelta. Y entonces dicen, ¿saben qué? Pues es que necesitamos darle más fuerza a este movimiento porque sí, Aldama y yo estamos al frente, pero pues la gente no nos cree, la gente no nos sigue. ¿A quién va a seguir la gente? Inciso A, a dos soldados rebeldes criollos que estaban más ligados a la corona española que nada, o a un sacerdote criollo, pero que durante toda su formación se procuró por apoyar a los indígenas y de no generar distinciones. ¿A quién creen que iban a apoyar más?
¿A Hidalgo o Allende y Aldama? A Hidalgo. A Hidalgo. Hidalgo. ¿Sí? Hidalgo. Y entonces de esto se dan cuenta Allende y Aldama. Dicen, pues si nosotros seguimos, la gente no nos va a seguir, entonces hay que poner a Hidalgo. Y entonces nombran a Hidalgo el generalísimo. O sea, es el líder moral del movimiento. Entonces, Hidalgo toma la cabeza del movimiento. Y entonces Hidalgo dice, bueno, pues ya está la gente, ya están aquí, pero necesitamos algo que los guíe, algo que los encauce. Y pregunta, ¿qué es algo que unifica a criollos, a mestizos, a indígenas dentro de la Nueva España? Cumpleaños el 12 de diciembre. La Virgen de La Guadalupe. Virgen. Exactamente, la Virgen de Guadalupe. Entonces se arma de valor mi buen amigo Miguel Hidalgo y entonces ingresa al santuario de Atotonilco y aquí toma el estandarte de la Virgen de Guadalupe. Sale con el estandarte y entonces dice, ahora sí, señores, necesitábamos algo que nos encaminara, algo que nos unificara. Pues aquí está, esta va a ser nuestra bandera de lucha. Y entonces toma el estandarte de la Virgen de Guadalupe y lo toma como bandera. El siguiente lugar que es importante dentro de esta lucha de la independencia, porque fueron muchos, pero los más significativos es la Alhóndiga de Granaditas. ¿Qué era la Alhóndiga de Granaditas? ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué creen que sea la Alhóndiga de Granaditas? No la albóndiga, porque muchos piensan que es la albóndiga, es la Alhóndiga de Granaditas. Como un fuerte o una base. Exacto, parecido a un fuerte, Emilio. Sí, era un edificio en el cual se guardaba los productos que se iban a utilizar para la comercialización. Era una especie de almacén, pero además de almacén, la Alhóndiga también tenía oficinas de tipo administrativas, pero eran un punto importante para tomar la ciudad. Y entonces, como estaba resguardada de soldados realistas, pues no podían ingresar y estaba cerrada. Entonces, aparece aquí la figura del pípila, que es una persona que se ata una losa de piedra a la espalda y con una antorcha incendia la puerta de la Alhóndiga de Granaditas. ¿Para qué era la losa? Pues para aquellos que le dispararan, la piedra era de un grosor tan fuerte que no traspasaba las balas. Y entonces con esto se protegía de las balas de los realistas. Entonces, incendia la puerta, entran a la Alhóndiga alrededor de 30,000 personas y pues arrasan con todo lo que había a su alrededor. Fuera soldado, fuera criollo, fuera el que se les pusiera encima. Y ahí hubo una gran cantidad de personas que murieron que eran peninsulares, ¿sí? Es decir, que eran hispanos, que eran españoles naturales. Recuerden que al español natural se le veía como uno de los principales enemigos. Y entonces, ¿qué pasó? Pues con la Alhóndiga de Granaditas, con la matanza de la Alhóndiga de Granaditas y con el avanzar de los insurgentes por el territorio del Bajío, territorio al que llegaban, saqueaban las haciendas, se adueñaban de lo que había, quemaban las tierras, violaban a las mujeres. Y entonces este movimiento por parte de los insurgentes no era bien visto por los demás criollos, porque decían, es que este movimiento no me representa. Y entonces, ¿cómo lo veían? Como un simple movimiento social. Y entonces hubo un rechazo por parte de ciertos criollos
que se iban a terminar por unificar a las fuerzas realistas en vez de apoyar a la insurgencia. Era tan arrollador el paso de los insurgentes que cada vez crecía más, a tal grado de que se llegaron a convertir en 80,000 personas. Y siguieron su camino hasta llegar cerca de la Ciudad de México. Aquí encontraron una de las victorias más importantes, pero también aquí cambia el rumbo de la primera etapa de la independencia. Porque aunque perdieron un gran número de vidas, ellos tuvieron, con el paso arrollador que llevaban, fácilmente pudieron haber llegado a la Ciudad de México, enfrentar al virrey y derrocarlo. Pero Hidalgo tuvo otro plan. Hidalgo tuvo el plan de regresar hasta Guadalajara y volver a hacer más fuerte el movimiento. Ahí en Guadalajara es nombrado gobernador y dentro de la gobernatura de Hidalgo iba a promover la abolición de la esclavitud. Hasta aquí todo iba bien, todo iba en buen camino por parte de los insurgentes, pero no iban a contar con que iba a haber un nuevo virrey. Y este virrey iba a poner a un nuevo general a mando de las fuerzas españolas, a Félix María Calleja. Y entonces Félix María Calleja lo primero que hace es enfrentar a las fuerzas de Miguel Hidalgo en el puente de Calderón, donde íbamos a encontrar una de las derrotas más significativas y la más importante dentro de la primera etapa de la independencia, porque aquí en la batalla del puente de Calderón iba a perder Hidalgo y los insurgentes un poco más de la mitad de su ejército y le iba a tener que replantear su estrategia. Antes de esto, Hidalgo nombra a José María Morelos como el general de las fuerzas del sur. Para que siguiera expandiéndose el movimiento insurgente, le dice a Morelos, ¿sabes qué, Morelos? Tú eres mi discípulo más fiel y tú te vas a encargar de continuar la lucha de la independencia en la parte del sur. Nosotros lo vamos a concentrar en la parte de Valladolid, de Guadalajara, la parte del Bajío, y tú nos vas a ayudar a conquistar la sierra. Y entonces esa es la tarea de José María Morelos y Pavón. Con la derrota del puente de Calderón, Hidalgo y compañía tuvieron que buscar nuevos aliados. Y en Acatita de Baján le dijeron que ahí lo iban a poder encontrar. Acatita de Baján se encuentra en Coahuila. Llegan hasta Coahuila, imagínense, era prácticamente cruzar de oeste a este y subir hacia el norte del país, y ahí le dijeron, fíjate que aquí vas a encontrar a alguien que nos puede apoyar. Recibieron a Hidalgo, pero era una traición, ¿sí? Era una emboscada, lo habían traicionado. Aldama, Allende, Hidalgo y un grupo de personas que lo seguían, junto con el hermano de Hidalgo, que era Mariano, los llevan prisioneros hasta Chihuahua. Y allí en Chihuahua son fusilados. Primero fusilan a Allende, fusilan a Aldama y por último fusilan a Miguel Hidalgo. La razón por la cual fusilan tiempo después a Hidalgo, porque mientras a Allende y Aldama se les hizo un juicio como militar, a Hidalgo se le hizo un juicio religioso y después un juicio militar. ¿Por qué un juicio religioso? Porque no podían fusilar a Hidalgo, porque era un protegido por la iglesia. Entonces, primero, ¿qué hicieron? Lo degradaron, le quitaron todos sus poderes dentro de la iglesia, ahora sí que lo excomulgaron, y una vez excomulgado, ahora sí, puede ser juzgado ante la ley de los hombres, y es juzgado militarmente y
y en el mes de julio de 1811 es fusilado Miguel Hidalgo. ¿Qué hace Calleja después de haber fusilado a Hidalgo, Allende y Aldama? Ordena que le corten la cabeza. ¿Con qué fin? Pues con el fin de evitar que haya más insurrecciones. Les corta la cabeza y las pone en cada una de las esquinas de la Alhóndiga de Granaditas como señal y advertencia de que cualquiera que quisiera iniciar una conspiración ya sabía a lo que se atenía. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Ninguna, profe. Ninguna, profe. No, profe, no, maestro. Voy a complementar la información con el siguiente video. No, pero no tengo que dejar de presentar esto. Voy a poner este aquí. Miguel Hidalgo y Costilla nació en 1753 en la hacienda de Corralejo, el segundo de los hijos del administrador Cristóbal Hidalgo. En Valladolid, hoy Morelia, inició los estudios eclesiásticos a los 12 años. Y en 1700... ¿No se ve todavía? Ya se ve, maestro. Sí, maestro. Sí se ve, maestro. ¿Ya se ve? Ok. Sí se ve. Me voy a regresar. Miguel Hidalgo y Costilla nació en 1753 en la hacienda de Corralejo, el segundo de los hijos del administrador Cristóbal Hidalgo. En Valladolid, hoy Morelia, inició los estudios eclesiásticos a los 12 años. Y en 1770 obtuvo el grado de bachiller en artes y de bachiller en teología. Más adelante se ordenó sacerdote. Durante casi 20 años, Hidalgo se dedicó al magisterio y llegó a ser rector del Colegio de San Nicolás. Y en 1803, ya con 50 años, llegó a la parroquia de Dolores. A principios del siglo XIX, España necesitaba más recursos para la guerra contra Inglaterra. En 1804, el rey decretó la consolidación de vales reales, convirtió las deudas con la iglesia en deudas con la corona y además exigió su pago inmediato. Hidalgo tenía hipotecadas sus tierras y ante la imposibilidad de pagar se ordenó su embargo. La invasión de Napoleón Bonaparte a España provocó en 1808 una crisis de legitimidad en el gobierno del Imperio Español. Ese mismo año, el Ayuntamiento de la Ciudad de México y un grupo de conspiradores, en 1809 en Valladolid, propusieron la autonomía de la colonia, pero sus intentos fueron reprimidos. En 1810, en Querétaro, surgió una nueva conspiración. Algunos de sus participantes no buscaban ya solo la autonomía, sino la plena independencia de Nueva España. Hidalgo era uno de ellos. Descubierta la conspiración, los acontecimientos se precipitaron. Hidalgo decidió actuar enseguida. Aquí no hay más recurso que ir a cazar gachupines. El 16 de septiembre dio el grito de independencia. Apresó a los españoles y liberó a los reos. En Atotonilco tomó el estandarte de la Virgen de Guadalupe y comenzó su marcha por el Bajío. Fue a Guanajuato acompañado de decenas de miles de campesinos indígenas, además de unos cuantos cuerpos del ejército comandados por Ignacio Allende y Juan Aldama. Ahí, la matanza de la Alhóndiga Granaditas, donde más de 300 peninsulares fueron asesinados, provocó que muchos criollos, que podrían haber favorecido la causa, se volvieran contra ella.
Mientras tanto, el ejército insurgente de Hidalgo siguió creciendo. Cada vez era más difícil controlar a las casi 80,000 personas que lo seguían. La batalla del Monte de las Cruces fue un triunfo costoso. Además de las pérdidas en muertos y heridos, vino la decepción entre muchos de los insurgentes por no haber tomado la Ciudad de México. Esta fue quizás la decisión más difícil del recorrido militar de Miguel Hidalgo. Y en pocos días, sus tropas se redujeron a la mitad. En Aculco, con 50,000 hombres menos, sufrió una gran derrota contra el general Félix María Calleja. Los jefes de la insurgencia se separaron. Allende se fue a Guanajuato e Hidalgo se retiró por caminos extraviados hasta Guadalajara, ciudad que fue tomada por otro grupo insurgente. Aquí, no solo rehizo su ejército, sino que pudo gobernar una de las jurisdicciones más importantes del virreino. En Guadalajara recibió el título de Alteza Serenísima y gobernó con plena autoridad. Promulgó varios decretos, el más importante sobre la abolición del esclavitud. Pero en medio de aquel brillo había sombras, no solo una conspiración para asesinarlo en la que participó el propio Allende, sino su condescendencia con la masa, que lo llevó a ordenar la ejecución a sangre fría de más de 200 peninsulares inocentes, muchos de los cuales ni siquiera estaban presos, sino supuestamente bajo su protección. Fue uno de los actos más crueles de la guerra. El brigadier Calleja avanzó nuevamente sobre los insurgentes. A principios de 1811, el 17 de enero, vence a Hidalgo en Puente de Calderón. Después de la batalla, Hidalgo fue destituido del mando. Con lo que resta del ejército, deambuló por el norte del país e intentó alcanzar San Antonio de Beja. El 21 de marzo, Hidalgo fue aprendido a traición en las norias de Baján. Aldama y Allende fueron apresados junto a él. En Chihuahua, Hidalgo fue sometido a un doble proceso, eclesiástico y militar. En el primero se le condenó a la degradación, en el segundo a la pena capital. El 26 de junio fueron fusilados Allende y Aldama. Un mes más tarde, el 30 de julio de 1811, Miguel Hidalgo murió fusilado. Los mexicanos recordamos agradecidos el sacrificio de Hidalgo y seguiremos reconociendo en él al padre de la patria. Sin embargo, a 200 años de los hechos, podemos legítimamente preguntarnos si para cometer aquella empresa de libertad era en verdad necesario derramar esos ríos de sangre como el propio Hidalgo los llamó. Mi convicción sincera es que no era necesario, o no lo era al grado, porque aquel grito de fundación ha sido también un llamado justificatorio de la intolerancia de la historia mexicana. La terrible convicción, puesta en práctica una y otra vez, de que la violencia, solo la violencia, redime. Me dicen si ya se puede ver de nuevo, ahí está la diapositiva. Entonces, recapitulando, ¿qué pasa en el año de 1811? El año 1810 es un año de éxito rotundo por parte del ejército insurgente. Iniciando en 1811 es cuando empieza a venir en declive el movimiento insurgente de Hidalgo. Primero porque se replantea esta estrategia de regreso hacia la región del Bajío. Y en la fecha de mayo es cuando se da la traición en Acatita de Baján. El 26 de junio de 1811 es fusilado
Allende, Aldama y Jiménez. Mientras, el 30 de julio de 1811 es fusilado Miguel Hidalgo. Como respuesta, después del fusilamiento, como les mencioné, Calleja ordena cortarles la cabeza a los insurgentes. Pero no nada más estaban estos 4 personajes, había más personajes que estaban involucrados en la captura en la Acatita de Baján. Y estos son algunos de los personajes que también fueron fusilados en Chihuahua. Juan Bautista Carrasco, Agustín Marroquín, Ignacio Camargo, quienes fueron fusilados el 10 de mayo de 1811. De aquí, de estos 3 que murieron, Agustín Marroquín era un torero. Era un torero que era amigo de Hidalgo y era el encargado de asesinar a los prisioneros. Agustín Marroquín tenía fama de ser no solo un asesino, sino que era considerado un ladrón. Y se unió a las fuerzas de Hidalgo. El 11 de mayo muere Francisco Lazargorta. El 6 de junio de 1811 muere el hermano de Hidalgo, Mariano. También en junio, pero el día 26, son fusilados Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Jiménez y Manuel de Santa María. Estos 4, los generales más importantes dentro del movimiento insurgente en la primera etapa. Después sería fusilado José Ignacio Solís, Onofre Gómez Portugal, Vicente Valencia, José María Chico. Y por último, el líder del movimiento, Miguel Hidalgo y Costilla. Mientras, otro de los personajes que participó dentro de la insurgencia fue Mariano Aguasolo. Él murió en Cádiz, en España, el 14 de abril de 1816. Conclusiones de la primera etapa. ¿Quién me ayuda, por favor, a leer? Vamos uno por uno. A ver, veo a Juan Alexander. Juan, ¿me ayuda, por favor, el primer punto? Los insurgentes pretendían lograr la autonomía de la Nueva España, mientras se lograba expulsar a los franceses de España y regresaba al trono Fernando VII. Fernando VII. Cristina. Los insurgentes encabezados por Hidalgo mantuvieron leales al rey Fernando VII y a España, y lo muestra en el grito de independencia. Gracias. Ashley. Ashley, te escucho, Ashley. Creo que no funciona el micro de Ashley. A ver, Karina. La conspiración de 1810 estaba planeada para desarrollarse en diciembre. Ok, gracias, Karina. Xochitl. La batalla del puente de Calderón significó la derrota más fuerte del ejército insurgente. Gracias, Xochitl. Ángel. De haber tomado la Ciudad de México, probablemente la lucha de la independencia se
se hubiera consumado más rápido y la Nueva España ha logrado la autonomía que tanto soñaba los criollos. Exactamente, la autonomía que tanto esperaban los criollos. Ok, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esta, una vez que mueren los principales insurgentes? Pues que Félix María Calleja y el pensaban que, pues, como dicen, ¿no? Muerto el perro, se acabó la rabia, pero lo que no sabían es que iba a llegar un perrito más rabioso, que en este caso iba a ser Morelos. ¿Quién es Morelos? ¿Quién es José María Morelos y Pavón? ¿Qué saben ustedes del buen José María Morelos y Pavón? Que fue un político y sacerdote. Ok, político y sacerdote, ok. ¿Qué fue primero, sacerdote o político? A ver, Manuel. Estableció el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Ok, establece la división de poderes. Bueno, él primero es sacerdote y después, con el paso del Ejército del Sur por Chilpancingo, se vuelve político. Y precisamente lo que dice su compañera, él se encargó de la generación de la división de poderes en esta región. Esta etapa de la independencia de México, la segunda etapa, se le conoce como la etapa de organización, ¿sí? Porque si bien vimos que la primera etapa fue la parte de la iniciación, la parte de la chispa, pues no había un orden ni una cabeza, hacían todo por instinto, ¿sí? Hacían todo por instinto porque, aunque estaban Allende y Aldama, el generalísimo, ¿quién quedamos que era? Hidalgo. Y entonces, el que tenía la última palabra era Hidalgo, aunque los demás lo aconsejaban, el que decía que se hacía y que no se hacía era Hidalgo. Por ello es que llegó a tener muchas veces choque con Allende y con Aldama, y por ello esta cuestión de, en vez de avanzar, decidió retroceder. Y entonces aquí viene la etapa llamada de la organización, porque como les había platicado en una clase anterior, a diferencia de Miguel Hidalgo, Morelos sí tenía un conocimiento militar y Morelos sí sabía de adiestramiento y sí sabía perfectamente de la llamada estrategia. ¿Okay? Entonces, con José María Morelos en la etapa de la llamada organización, es cuando se van a dar los movimientos o las cosas más importantes que va a dejar el movimiento de independencia. Y una de ellas es la base de lo que iba a ser nuestro derecho en México, a través de un documento que se llamó Sentimientos de la Nación, que para muchos es como la mamá de todas las constituciones. ¿Okay? Porque aquí en la Carta de Sentimientos de la Nación iba a establecer Morelos cuál iba a ser el ideal del sistema político mexicano, ¿sí? Y cómo iba a ser el sistema de gobernanza, qué iba a pasar, qué esperaba de esta nación. Entonces, en esta etapa de organización, ¿qué eventos tenemos? La formación de la Suprema Junta Nacional Americana en Zitácuaro. ¿Qué era lo que se buscaba a través de esta Suprema Junta Nacional Americana? Pues se pretendía a cumplir los ideales de los insurgentes iniciales, ¿no? Que era el reconocimiento, seguimos con el reconocimiento a Fernando VII,
¿ok? Seguimos con esta cosa de seguir, bueno, seguimos con nuestro movimiento de independencia y seguimos reconociendo que la única autoridad suprema que reconocemos es a Fernando VII, rey de España. ¿Ok? Pero aquí vamos a tener un choque entre la Junta y los legisladores. Porque en este grupo de legisladores van a decir, pues ya empezamos esto de la independencia, ¿por qué no de una vez nos seguimos de corrido y pues desconocemos hasta el mismo Fernando VII? Y entonces promovemos un estado netamente independiente y ahora sí nos quitamos, ahora sí hasta los españoles mismos de la gobernanza. Y entonces es cuando van a hacer el movimiento de independencia tal y como nos lo plantean el día de hoy, que es para independizarse del pueblo español y independizarse de la colonia española y generar una nueva nación, es decir, un nuevo proyecto independiente de los intereses de España. Entonces, José María Morelos, quien era, como les digo, el líder del movimiento, promueve la ruptura con la corona española, cosa que no va a caer en gracia a los criollos, ¿sí?, que buscaban seguir ligados a la corona española, porque decían, vamos a empezar, vamos a hacer un territorio que va a ser independiente y cómo le vamos a hacer para mantenernos. Necesitamos tener el apoyo de la corona para seguir manteniendo nuestros privilegios. Entonces, esto desencadena que haya una ruptura entre los mismos miembros del grupo de los insurgentes, dividiendo entre los insurgentes de la región del Bajío y los insurgentes de la región del sur. ¿Quiénes eran los del Bajío? Pues los que durante la primera etapa de independencia, Hidalgo a la cabeza, ya eran administradores, ya eran gobernadores y que ya se habían consolidado en un puesto administrativo por la lucha de la reforma. ¿Quiénes eran los que iban a romper y decir, no, nosotros no estamos de acuerdo con esto? Los del Ejército del Sur, los que apenas estaban empezando el camino de la independencia. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguien tiene alguna duda? Ninguna, prof. No, profe. Ninguna, maestra. Bueno. Les voy a dejar en su plataforma de Classroom, cuando termine nada más la clase, voy a generar un material de una película que se llama Hidalgo sin tacha, ¿sí? Que esta película retrata un poco acerca de la figura de Miguel Hidalgo antes de la independencia, antes y pasajes que se van dando durante la independencia, pero más o menos para que sepan ustedes quién era Miguel Hidalgo, cómo era Miguel Hidalgo y cómo se va formando este personaje que hoy se conoce como el padre de la patria. Lo tengo que editar el material porque la película original tiene, además de por los derechos de autor, el material de la película tiene material que no es apto para ustedes porque aún son menores de edad. Entonces, pues lo tengo que editar, ¿ok? Y también les voy a pedir, por favor, que den una leidita acerca del personaje de José María Morelos y Pavón. ¿Quién es José María Morelos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dice... Exactamente, bueno. Dice Luisa que se lo pusieron en la escuela en la que estaba. Y sí, no tiene cosas de... Efectivamente, no. Ustedes ya no son niños, ¿verdad? Son adolescentes, pero todavía son menores de edad. Entonces, como no me quiero meter en problemas, pues les edito la película. ¿Ok? Bueno. Voy a pasar brevemente asistencia.
Así es, y sí, con los de licenciatura la pienso para ponerles el material. Pero bueno, hoy en día en el internet no hay censuras. Así es que aunque uno les pueda poner, decirles aquí nada más les vamos a poner la versión light, pues en el internet pueden conseguir la versión no light. Dice, Adriana Elisa Góngora. Presente. Alexis Javier. Presente. Ali Mariel. Presente. Alondra Fernanda. Presente. Ángel Gabriel. Presente. Angeline Montserrat. Presente. Cindy Sabrina. Presente. Cristina Beatriz. Presente. Dianela. Presente. Emily. Presente. Emilio. Presente, profe. Burgos. Presente, maestro. Frida. Presente, profe. Heisler. Presente. Pacheco. Presente. José Gabriel. Presente, maestro. José Limaité. Presente. Juan Alexander. Presente. Karina. Presente. Keila. Presente. Luis Manuel. Presente, profe. Luisa Fernanda. Presente. Luisa Verónica. Presente. Luz María. Presente. Moisés. Presente. Regina. Por el eso uno de Moisés nuestro. Guay. Regina. Presente. Es que como que Valeria. se trabó que Sí. intenta prender el micrófono. Valeria. Presente. Xochitl. Xochitl Anaí. Yamili Edith. Presente. Y Yari Margarita. Presente. Muy bien. Eso. Presente. Tin, tin. Ok, gracias, Xochitl. Bien. Ahora sí, chicos, podéis retirarse. Que tengan ustedes un excelente día. Cuídense. Hasta luego, profe. Bye. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego, Burgos. Adiós. Hasta luego, maestro. Adiós, Frida.